Sean bienvenidos a este canal de YouTube. Exactamente en El Salvador estamos en el mes de septiembre. Es el mes en el cual Centroamérica y El Salvador especialmente celebran el 193 aniversario de la independencia de Centroamérica de España. Eso ocurrió el 15 de septiembre de 1821. Esta celebración indiscutiblemente está grabada en todos los salvadoreños. Se realizan eventos culturales, se realizan también desfiles, bandas de guerra que tienen las escuelas que desfilan por las calles de San Salvador. Este tiempo pues es bastante inolvidable y es cuando más se escucha el himno nacional. Verdaderamente El Salvador es un país que después de la guerra, ya que estuvimos en guerra desde 1970 hasta 1992, cerca de 22 años. 10 de ellos, o 12 de ellos, fue una guerra pura, exactamente cuando ya existía un ejército guerrillero, como era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. En la década de los 70 fue diferente, porque eran 5 organizaciones guerrilleras y también organizaciones populares que luchaban en contra de la dictadura militar. Todo eso ha surgido en nuestro país y por esa razón ahora, después de que en 1992 se firmaron los acuerdos de paz y hasta la fecha, que ya llevamos 22 años de haber firmado los acuerdos de paz, esperábamos que hubiese paz aquí en El Salvador, pero no la ha habido. Esa vez se firmó la terminación de la guerra. Después de esa fecha de haber firmado los acuerdos de paz en Chapultepec, México, los gobiernos del partido Arena permitieron el crecimiento de las pandillas somaras, de tanto salvadoreño que era remitido de Estados Unidos a El Salvador, expulsados por haber ingresado ilegalmente a ese país. Verdaderamente es penoso pues de que ese gobierno, que fueron 20 años del gobierno de Arena, ellos no hayan tratado de combatir esta delincuencia, las maras que empezaron a dominar en todo el país, en los barrios y colonias. Y por esa razón la delincuencia ha subido. Todo ha aumentado aquí en el país y verdaderamente es penoso. Pero aunque la guerra ya terminó, pero ahora hay especialmente un enfrentamiento entre pandilleros, entre 2 pandillas, la Mara 18 y la Mara Salvatrucha. Estos se combaten entre ellos mismos y se asesinan entre ellos mismos, pero dañan también a la población civil y dañan también a los jóvenes salvadoreños que visiten cualquier lugar del país porque los toman como enemigos. Pero El Salvador tiene tantas historias. Entre ellas está también la del expresidente Francisco Flores. Este expresidente Francisco Flores, fíjense, era del partido Arena, un partido derechista cuya propiedad prácticamente la tiene la oligarquía de El Salvador. Hay grupos ahora, grupos familiares, que dominan este partido. En las elecciones recién pasadas, este grupo, que estaba abasteciendo a Arena con unos 25 millones de dólares, indiscutiblemente colocó a Francisco Flores como asesor de la campaña para elegir de presidente en El Salvador y que llevaba a Arena como candidato a Norman Quijano, actual alcalde de San Salvador. Él era el coordinador de la campaña presidencial de Norman Quijano, Francisco Flores. Desde esa época para acá, Francisco Flores ha estado vinculado a la política después de haber terminado su periodo desde 1999 hasta el año 2004, cuando en esa época es donde se le cuentan las costillas una por una a Paco Flores. En esa época también quiero aclarar que Francisco Flores era presidente de El Salvador. También había un presidente cuyo nombre, no lo recuerdo, de Guatemala, en esa época también, que él está preso y fue
reenviado a Estados Unidos, porque él también robó dinero y también fue un dinero que le entregó el gobierno de Taiwán, el mismo presidente de Taiwán que le entregó a Paco Flores. Este presidente de Taiwán está preso también con cadena perpetua por haber cometido esos robos y esa entrega de dinero para compra de voluntades. Precisamente era porque Taiwán les pedía que apoyaran a Taiwán en las Naciones Unidas como un país independiente, y esa razón servía para pagarles a ellos dinero. A Paco Flores, el presidente salvadoreño, según los cálculos de la Asamblea Legislativa, llega aproximadamente a 80 millones o a 10 millones o a 100 millones de dólares de que le fueron enviados a él, y el dinero ha desaparecido. Pero el tribunal salvadoreño lo acusa solo por 15. Es una cosa bastante larga que explicarles, pero tiene que ver mucho con el fiscal actual. El presidente Funes, que fue presidente de El Salvador también hace unos 5 años, este fue el que dio la alarma de la corrupción de Paco Flores, de haberse llevado este dinero que le envió la República de Taiwán. Casos bien atípicos, porque en El Salvador nunca a un presidente se le había acusado de ese tipo de corrupción. Ya el Partido Arena se está haciendo famoso en El Salvador por tener tantos casos de funcionarios que han sido corruptos. Pero don Paco Flores, verdaderamente él sí, la Asamblea Legislativa le identificó aproximadamente como 80 millones de dólares que han desaparecido, enviados por Taiwán para la ayuda salvadoreña. Pero dice Paco Flores en las declaraciones que dio por la televisión legislativa que él no tiene nada que ver con ese dinero. Ese dinero realmente le llegó y no le llegó, según él, y él lo entregaba en saquitos y no sé en qué otras cosas más. Son cuestiones clásicas aquí en El Salvador para aquellos que nos ven y nos escuchan fuera del Salvador. Los salvadoreños en el exterior sí conocen estas historias. Pero este don Paco resulta que allá por el mes de mayo, que estuvo siendo investigado por la Asamblea Legislativa, desapareció, se escapó, ya no se presentó más, fue citado, ya fue demandado por la Fiscalía por varios cargos, se perdió, se escapó. La Interpol lo ha buscado en todos los países, no lo encontró. La Policía Nacional, el Ejército aquí lo han buscado, y en estos últimos días el señor Francisco Flores llegó tranquilamente a los tribunales salvadoreños, casi ahí por el poniente o el norte de San Salvador. Llegó tranquilo y se presentó al juzgado. Muchos creen que ha habido movida, o sea que se habló con el juez para que el juez lo recibiera y que llegaran los defensores, que llegara la fiscalía, que llegara la policía a los tribunales. O sea, se hizo un espectáculo exagerado para que finalmente el juez, que tiene señalados muchos casos históricos aquí de que ha sido cuestionado porque ha tocado y ha resuelto casos de personas de la derecha, de INSEPRO, FINSEPRO, que fue una estafa que le hicieron a muchos salvadoreños, y otros casos espectaculares, como por ejemplo de la Fe de Fútbol, que se llevaron, según la Corte de Cuentas, 100 millones de colones, y entonces a los acusados este juez les daba la libertad y todo. O sea que hay dudas, y esperan que este juez segundo de instrucción, que fue el que le ha dado la libertad, la presión, la detención residencial a Paco Flores, imagínense, lo ha mandado a su casita para que descanse mientras está siendo procesado. Eso no le gustaba a los salvadoreños, porque no es correcto, porque está violando todo. Aquí a cualquier sujeto que ha hecho una extorsión va a parar a la cárcel, y no es posible de que el señor Francisco Flores lo manden a su casita en la colonia San Benito, en lugar de mandarlo, por ejemplo, aquí se conoce una prisión como Zacatrás, que es privada y donde debería ser enviado de acuerdo a los salvadoreños. Pero así es la historia aquí. Ahora está él ahí en su casa, custodiado por la policía, y esperamos que la Sala de lo Constitucional o la Corte Suprema de Justicia pongan sus manos en este caso para investigar al juez, porque el juez no es el primer caso que presenta de esta naturaleza. Este juez ha tenido la característica de favorecer a mucha gente de la derecha, especialmente del Partido Arena,
Y eso lo conoce el pueblo y exige que el caso de Paco Flores sea castigado por la Sala de lo Constitucional. Por otra parte, yo quisiera hablarles un momento de la situación de la Corte de Cuentas. Ya como sabemos, en la Corte de Cuentas ya fueron electos los 3 nuevos miembros. El presidente, que se llama Joel Valiente. El presidente Joel Valiente antes era segundo magistrado. Y luego también está el caso del primer magistrado, Raúl López. Y verdaderamente esto es importante porque estas 2 personas ya conocían cómo estaba la situación de la Corte de Cuentas. El otro miembro es Marco Grande. Marco Grande es el segundo magistrado. Él tiene unos 22 años de trabajar en la Corte de Cuentas. Casualmente, cuando yo inicié el trabajo en la Corte de Cuentas, él entró a trabajar también, Marco Grande. Pero vaya, son 3 elementos que le vamos a dar el beneficio de la duda. Los 3 dijeron al principio que trabajarían conjuntamente. Pero en determinados momentos parece que el que decide las cosas es el presidente Joel Valiente. Ojalá él está haciendo cosas más o menos que favorecen a los empleados, como por ejemplo entregar los locales nuevamente del sindicato y de la asociación de empleados. Luego ha reintegrado en sus mismos cargos a muchos empleados que el señor anterior, Rosalío Toches, junto con su gerente y su director de recursos humanos, arbitrariamente habían trasladado, ilegalmente los habían trasladado y ya regresaron a sus lugares. También otro caso muy especial que se dio con estas nuevas autoridades, especialmente por decisión de los 3 magistrados esta vez, fue los cambios de la Comisión del Servicio Civil, ya que en cuanto estaba Rosalío Toches habían dos mujeres ahí que trabajaban y eran manipuladas por Rosalío Toches para destituir a los empleados de la Corte de Cuentas, y eso era ilegal. Ahora ya se cambiaron estas 2 personas y verdaderamente es importante. Así es que es ventajoso para los empleados que ya la Comisión del Servicio Civil esté para lo que ha sido creada. Y también le agradecen los empleados al Tribunal del Servicio Civil porque cambiaron también a la representante del Tribunal del Servicio Civil en la Comisión del Servicio Civil, ya que ella también actuaba arbitrariamente y estaba a despensas del anterior presidente de la Corte de Cuentas. Eso favorece y nos agrada. También dicen los empleados de que esto haya ocurrido. Así lo dice ADEC, así lo dice el sindicato de la Corte de Cuentas y el movimiento de empleados de la Corte de Cuentas. Nos alegra mucho. Y ojalá que más adelante se vayan cumpliendo las demás peticiones. Hay cierto personal que todavía está incrustado ahí, que es parte de la dictadura, dicen ellos, de Rosalío Toches. Y es necesario que se cambie, porque ha habido ahí también corrupción, la cual se puede comprobar, dicen los empleados de la Corte de Cuentas. ¿Y qué nos alegra? Que esto esté pasando. Y ojalá que los 3 miembros de la Corte de Cuentas actúen así y que empiecen a tomar las decisiones los 3, que le den el ejemplo a los diputados, porque los diputados dijeron que iban a cambiar la ley de la Corte de Cuentas para provocar de que la dirección de la Corte de Cuentas recayera en los 3 y no que sea direccional desde arriba de parte del presidente y solamente los magistrados se ponían sumisos ante la presidencia de la Corte de Cuentas. Ojalá que esto cambie y que todo favorezca a los empleados que están dispuestos a trabajar y a apoyar a las nuevas autoridades siempre y cuando no se abuse de los empleados y se respeten sus derechos. Mis amigos, hasta aquí hemos llegado con este informe que les quería dar y pedirles disculpas porque anteriormente nos tardamos un poco en salir al aire, pero ahora sí vamos a estar frecuentemente para tratar de llevarles las últimas noticias que pasan aquí en El Salvador. Para todos en el mundo, muchas felicidades. Gracias a los salvadoreños en el exterior y a los amigos que nos escuchan afuera también y aquí en nuestro país. Muchas gracias. Continúen en YouTube viendo este canal donde vamos a estar llevándoles a ustedes otras noticias también relacionadas con nuestro país. Gracias en nombre de quien les habló su servidor
René Hurtado. Que la pasen bien.